comenzar esta tarde diciéndole a todos los que estamos aquí que se imaginen por un momento que hoy ustedes se despiertan y no recuerdan absolutamente nada de quiénes son. No conocen su nombre, no reconocen a su familia y no saben cómo llegaron al lugar donde están. Les voy a dar unos segundos para que lo piensen allí un momento. ¿Cómo sería esa sensación? O sea, usted no recuerda absolutamente nada de quién es, no conoce su nombre, no reconoce a las personas que están a su lado y aún no sabe cómo llegó a ese lugar. ¿Cuál sería la sensación que tuviera? Sería bastante complejo eso, ¿verdad? Una situación bastante difícil. Ahora, mi hermano, sin memoria, ustedes quedarían completamente sin identidad, y sin identidad terminaríamos no teniendo un propósito bien definido. Y tengo que decirles que lamentablemente gran parte de lo que hoy nosotros pudiéramos llamar iglesia o el cristianismo actual sufre de un tipo de amnesia histórica. Muchos desconocen la historia de la iglesia, algunos no le importa y otros ni siquiera han escuchado de ella. Vivimos la fe como si el cristianismo, hermanos, hubiera comenzado ayer con nuestras propias experiencias y nuestros propios conocimientos. La historia de la iglesia, hermanos, es el mapa de navegación que nos dejaron aquellos que cruzaron el océano de la fe antes que nosotros. Y estimado amigo que nos visita, estimado hermano de otra congregación y hermanos de la iglesia, si tú te consideras parte de la iglesia, quiero que sepas que esto importa. Los creyentes hacemos parte, hermanos, de un desarrollo teológico orquestado a lo largo de la historia de la iglesia, el cual nosotros debemos manejar. Por lo tanto, conocer la historia no es un ejercicio nostálgico, bueno, vamos a conocer un poco de la historia. No, hermano. Es una cuestión de supervivencia espiritual en una época donde la falsa doctrina aún se ha infiltrado en las iglesias. Porque un dicho bastante conocido, un pueblo que olvida y desconoce su historia está condenado a volver a cometer los errores del pasado o a caer en los errores que anteriormente no había caído. Y hoy tengo la gran responsabilidad en esta tarde, hermanos, de sentar las bases de lo que estaremos estudiando esta semana y lo que veremos a lo largo de ella. No pretendo, hermanos, yo abarcar todo lo que engloba la historia de la iglesia, pero sí quiero poner en vuestra mente y en vuestros corazones el deseo de seguir investigando acerca de este tema tan importante para nosotros el día de hoy. Ahora, para comenzar, lo primero que vamos a estudiar, hermanos, o lo primero que haremos es definir qué es la iglesia, su identidad y el fundamento de la iglesia. Lo segundo que veremos será cómo se expandió la iglesia del primer siglo a lo largo del territorio, cómo fue que eso ocurrió. En tercer lugar, hablaremos acerca de los padres de la iglesia, quiénes fueron y cuál fue su influencia. En cuarto lugar, también hablaremos acerca de los credos del primer siglo, los concilios y sus postulados y por qué son tan importantes para la ortodoxia cristiana. Y todo esto, hermanos, lo vamos a ver en una hora aproximadamente. No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, el Señor nos ayude. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con nuestro primer punto, nuestro primer encabezado. La iglesia, su identidad y su fundamento. Uno de los conceptos, hermanos, más diluidos, malentendidos en estos tiempos, lamentablemente es el concepto de iglesia. Si yo pregunto aquí,
¿Qué es la iglesia para ustedes? Quizás la mayoría pudiera tener un concepto o algo que decir en cuanto al concepto de iglesia. De hecho, si yo me acerco a una persona en la parte de afuera y le pregunto qué es la iglesia, lo más probable es que pudieran decirnos qué es la iglesia. Para ellos no es algo, no es un concepto abstracto. La gente en su bajo conocimiento posiblemente pudiera hablar acerca de la iglesia. Lo que pienso es esto. La pregunta correcta debería ser esta: ¿quiénes de aquí o quiénes afuera pueden definir con precisión bíblica, teológica e histórica qué es la iglesia? Esa sería la verdadera pregunta. ¿Quiénes pudieran hacerlo aquí esta tarde? Ahora, quiero que veamos, hermanos, lo que dice la Biblia en cuanto al concepto de iglesia. Y la palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra iglesia proviene del griego eclesia. Esto lo hemos estudiado antes, lo voy a recordar porque es necesario definir la iglesia. Y esa palabra significa asamblea, comunidad o congregación. Eclesia, hermanos, también es una palabra compuesta de dos elementos o dos componentes. El componente ek, que significa fuera de, como lo puede ver allí en la lámina, y el componente kaleo, que significa llamados o convocados. Ahora, hay una definición que me gusta mucho de un teólogo holandés llamado Herman Bavinck. Él dice en su dogmática reformada que la iglesia es el pueblo de Dios o la asamblea de aquellos que han sido llamados fuera del mundo para servir a Dios. Dice Herman Bavinck. De hecho, él cita Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y podemos dirigirnos a ese versículo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, un versículo bastante importante para nosotros. Quiero que lo busquemos allí y lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando del concepto de iglesia, dice la Escritura. ¿Está allí conmigo? Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, aquí en este pasaje nosotros podemos ver el concepto de iglesia bastante sintetizado. ¿Qué somos? Un pueblo escogido por Dios, llamados o traídos de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, ¿cómo se identifica o cuál es la identidad de la iglesia? Hermanos, la podemos identificar como dos expresiones o con dos expresiones. Uno, la iglesia universal y visible, y la iglesia local. Y quiero aclarar, no son dos iglesias, es una sola iglesia. Solo hay una sola iglesia católica o universal que tiene su expresión en iglesias locales. Y no se asuste con el término católico. Católico es una palabra en latín que significa universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia universal e invisible, estamos hablando, hermanos, que son todos los creyentes elegidos, redimidos en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y sus miembros se extienden por todo el mundo. Hermanos, son invisibles porque solamente Dios conoce quiénes son. Entonces, todos los creyentes, tanto bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, que hayan abrazado la fe, que hayan sido salvados en virtud de la promesa y de la obra de Cristo, hacen parte de la iglesia universal. Todos los creyentes.
Ve a la persona que está a tu lado y dile, haces parte de la iglesia universal si eres creyente. Si eres creyente, haces parte de la iglesia universal. El pueblo de Dios, hermanos, ya no está limitado a una etnia o a una nación. Importante eso. Todas las familias de la tierra, de todas las familias de la tierra, Dios ha elegido un pueblo para sí. Obviamente aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo. Ahora, la iglesia universal encuentra su expresión en iglesias locales. Son aquellas iglesias locales puntuales que son expresiones de la iglesia universal. La iglesia local visible es la congregación o comunidad de creyentes en lugares específicos y que está debidamente bien ordenada. El doctor Sam Waldron dice esto: la iglesia universal es siempre una institución visible y organizada. Hermanos, esto debe llevarnos a pensar que el individualismo, los llaneros solitarios, como yo les llamo, no caben por definición en la iglesia del Señor. No existe el creyente que dice, yo hago parte de la iglesia universal, pero no hago parte de la iglesia local. Hermano, eso por definición es algo incorrecto. Todos nosotros debemos hacer parte de una iglesia local, debidamente bien ordenada. El fundamento, hermano, de la iglesia. Fíjense que la Escritura presenta una visión completa y nos muestra, en primer lugar, que el fundamento, o nos muestra a Cristo como el fundador y la piedra principal de la iglesia. Cristo, hermano, es el fundador, es la piedra principal de la iglesia. La iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18, un versículo muy citado también. Mateo capítulo 16, versículo 18, vamos a ver el fundamento de la iglesia. Hemos visto el concepto de iglesia, hemos visto, hermanos, la identidad de la iglesia. La iglesia universal se expresa en iglesias locales y ahora estamos viendo el fundamento, por quién fue fundada. Y vemos en Mateo 16, 18 que Cristo le dice a Pedro, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia es de Cristo y fue fundada por Él. Dice el Señor, aquí en este pasaje de Mateo, edificaré mi iglesia, su iglesia, prometiendo preservarla hasta el fin de los tiempos. Cristo es la piedra angular o la piedra principal del fundamento. Busque 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6, si lo puede buscar allí. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6, vamos a ver que Cristo, o la Escritura enseña que Cristo es la piedra angular o la piedra principal en la cual está sostenida, fundada la iglesia. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice la Escritura. El apóstol Pedro dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Esto significa, hermanos, que la iglesia es de origen divino. La iglesia es de origen divino y no humano, y cuyo propósito se encuentra unido a Cristo. Él da alineación y sostiene toda la estructura. Ahora, el fundamento no está compuesto solo por Cristo. Vamos a ver que la iglesia como fundamento también tiene el fundamento apostólico y profeta. Y vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Quiero que vayamos a este pasaje porque allí, hermano, vamos a ver parte de ese fundamento. Cristo como piedra angular, como piedra principal, y el fundamento junto con los apóstoles y profetas. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 20. Nos enseña, hermano, que la iglesia debe ser edificada sobre este fundamento.
dice la Escritura, edificados o edificar sobre el fundamento de ¿quiénes, hermanos? De los apóstoles y profetas, siendo que la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia está edificada sobre Cristo, la piedra angular, la piedra principal que sostiene todo, y el fundamento son los apóstoles y profetas. Si ustedes ven allí, si pueden ver en el televisor, hay una lámina un poco que ilustra eso. Vemos a Jesús como la piedra principal, a los apóstoles y profetas como ese fundamento en el cual se está sosteniendo, y vemos arriba que la iglesia, donde obviamente la iglesia se sostiene en ese fundamento. Los apóstoles hablaban con la autoridad que les fue conferida por Cristo para transmitir sus enseñanzas, y ellos enseñaban con la autoridad de Jesús, quien enseñaba a su vez con la autoridad de Dios, el Hijo enviado por Dios. Por lo tanto, como argumento, el padre de la iglesia, llamado Ireneo, decía al respecto: rechazar la autoridad apostólica es rechazar la autoridad de Jesús. Y en última instancia, rechazar la autoridad de Jesús es rechazar la autoridad de Dios. Hermano, esto es importante que nosotros podamos entender esto que acabo de explicar. Y no estoy hablando acerca de si hay profetas o apóstoles el día de hoy. Yo espero que para nosotros a esta altura de nuestra fe como cristianos esto no sea un problema para nosotros. De lo que quiero hablar y llamar su atención es del desarrollo doctrinal y teológico que se ha forjado desde que Cristo vino, la piedra angular, y se colocó el fundamento de los profetas y los apóstoles, y encima, hermano, está el fundamento de la iglesia. De eso ya han pasado más de 20 siglos, por lo tanto es importante que nosotros revisemos lo que se ha enseñado, lo que ha confesado, lo que ha desarrollado la iglesia, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde su inicio. Es necesario eso. La iglesia se ha estado edificando sobre ese fundamento. La pregunta es: ¿qué ha edificado la iglesia desde el principio? ¿Qué ha creído la iglesia desde sus inicios? ¿Y cuáles son las batallas que ha enfrentado a lo largo de la historia? Mis hermanos, nuestra fe es una fe histórica, y eso lo comentamos un poco más adelante. No podemos pretender que en el siglo XXI nosotros inventamos las doctrinas, y mucho menos nosotros hemos colocado las doctrinas esenciales. Es algo que se ha hecho a lo largo de la historia, y hay un desarrollo teológico atrás de todo esto, hermano. Debemos siempre ir al principio. Debemos siempre ir al principio. Cuando rechazamos o desconocemos el fundamento, hermanos, estamos rechazando la autoridad misma de Dios. Ahora, lo otro que quiero hablar allí, y es mi otro encabezado, es la expansión apostólica. Y aquí podemos ir algo rápido. De manera cronológica, nosotros podemos ver, o hemos visto, hermanos, que la iglesia no es una invención humana, ni tampoco es una institución opcional, ya lo hemos dicho. O sea, la iglesia no es una invención humana, ni es una institución opcional. Si tú eres un creyente, haces parte de la iglesia universal, pero también haces parte de la iglesia local. Y ese es el resultado del plan eterno de Dios, iniciado con Cristo como piedra angular. Ahora, Cristo hizo una promesa. Antes de ascender a los cielos, Él hizo una promesa acerca de esa expansión que habría de venir. En Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo también bastante conocido, nosotros vamos a ver que Cristo le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hermano, aquí veremos cómo la iglesia pasa, cuando se forma la iglesia, cuando surge la iglesia en el primer siglo, pasa de ser una iglesia en una comunidad local a ser una iglesia global. Y vemos la etapa número 1, comienza en Jerusalén. En Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7, nosotros vamos a ver que la iglesia está centrada en los judíos, en el crecimiento rápido en el aspecto de los judíos. Y vemos que hay una oposición bastante fuerte religiosa. La iglesia aún está concentrada geográficamente en Jerusalén. Sin embargo, a partir de Hechos capítulo 8, versículo 12, cumpliéndose la promesa, el evangelio se extiende hacia Judea y Samaria, lo que Cristo había dicho. Seréis mi testigo e iréis a Judea y Samaria. Ahora, ¿qué eventos importantes ocurrieron? Hubo la persecución, hermanos, tras la muerte de Esteban, ¿lo recuerdan? También hubo la dispersión de los creyentes a causa de esa persecución, esa evangelización que hubo en Samaria con Felipe. También algo importante que vemos allí es la conversión del apóstol Pablo, el cual había sido designado específicamente para que le predicase a quienes, a los gentiles. Vemos la conversión de Pablo. Y esto es clave para la expansión en el primer siglo. Algo que, bueno, muchos saben es que esa misma persecución que Dios permitió fue una de las cosas que Dios usó para que el evangelio, hermano, se extendiera por toda la tierra. Entonces, eso es algo que, aunque muchos creyentes sufrieron, la realidad es que Dios usó eso para bendecir a aquellos que aún no habían escuchado el evangelio. Y hubo una tercera etapa hasta lo último de la tierra, a partir de Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 y el capítulo 28. Hermanos, y aquí comienza lo que se conoce como las misiones intencionales. Vemos los viajes misioneros de Pablo a Asia Menor. Pablo fue a Grecia, Pablo va a Roma. Y vemos que hay una expansión del evangelio a toda la tierra, predicación, plantación de iglesia, formación de líderes. Y hermanos, comienza lo que se conoce como la defensa doctrinal. Y surgen, hermanos, las cartas apostólicas o las cartas neotestamentarias. Ahora, esto es importante y clave para que la iglesia se desarrolle la eclesiología de los primeros siglos. Esta expansión es orquestada y dirigida, hermanos, obviamente a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver eso en todo el libro de Hechos. Cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles, profetas, para expandir el evangelio a toda ciudad, a toda región. Nosotros podemos ver eso. Ahora, hermanos, esto nos lleva al siguiente punto. Y es el punto de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Vamos a estudiar un poco acerca de los padres de la iglesia, mis hermanos. Vamos a hablar acerca de ellos, quiénes fueron y cuál fue su influencia. Recuerden que los apóstoles comenzaron lo que fue esa defensa del evangelio, ese cuidado pastoral de las primeras iglesias. Con las cartas, obviamente las iglesias tenían una guía espiritual doctrinal para ayudarse. Sin embargo, cuando ellos fueron muriendo, muchos sabemos que fueron martirizados, la mayoría de ellos fueron martirizados, quedaron, hermanos, un grupo de discípulos, y este grupo de discípulos son conocidos como los padres de la iglesia. Son personajes muy destacados del cristianismo de los primeros siglos o de los primeros 7 siglos, y reconocidos ampliamente a lo largo de la historia por su fidelidad doctrinal, testimonio de vida y sus escritos.
resultan ser profundamente influyentes para la historia del cristianismo, ese cristianismo posterior a la era apostólica, especialmente, hermanos, por su trabajo en poner los cimientos doctrinales e intelectuales del cristianismo. O sea, ellos sentaron las bases, hermanos, de lo que fue los cimientos doctrinales e intelectuales del cristianismo de los primeros siglos. De hecho, es tan profunda su influencia que dentro del consenso general de la cristiandad se ha hablado del periodo de la patrística, y hay una parte de la teología conocida como patriología que estudia los padres de la iglesia. Hay numerosos libros, materiales para nosotros poder estudiar, que bueno, al final por allí le vamos a pedir el correo para poderle enviar un material que tengo por allí para que ustedes lo puedan leer. Ahora, ¿por qué son tan importantes los padres de la iglesia? Hermanos, porque los padres de la iglesia defendieron la fe ante la herejía. Ellos defendieron la fe ante la herejía y también hicieron apología ante la sociedad. Ellos terminaron de clarificar o de sintetizar las doctrinas esenciales dentro de un marco teológico para que la iglesia pudiera ser edificada por medio de ella. Ahora, estos padres de la iglesia se pueden clasificar, hermanos, en cuatro grupos. Ustedes los pueden ver allí: padres apostólicos, padres apologistas, padres griegos u orientales y padres latinos y occidentales. Ahora vamos a hablar de los padres apostólicos, hermanos, y ellos comprenden el siglo I y el siglo II. Estos padres se les llama apostólicos porque en muchos de los casos fueron discípulos de los apóstoles, fueron discípulos cercanos de los apóstoles, por lo tanto su cercanía a ellos, o a causa de esa cercanía, ellos podían narrar los eventos ocurridos del Nuevo Testamento, permitiéndole así plasmar esas enseñanzas en sus escritos. Y esto es importante, por eso se conoce como los padres apostólicos. Entre los principales, hermanos, voy a comentar, se encuentra un hombre llamado Clemente de Roma, siglo I. Es muy seguro que conoció a los discípulos cuando ellos pasaron por Roma y tuvo contacto con ellos. Clemente de Roma defendió la autoridad apostólica y escribió, hermanos, acerca de la unidad de la iglesia y el liderazgo que tiene que haber en ellas. Vemos también a Ignacio de Antioquía, siglo I también. Se cree que, pero siglo II, se cree que fue, hermanos, Ignacio de Antioquía fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Y en sus cartas, mientras él caminaba hacia ser martirizado, él fue martirizado, dice que en sus escritos defendía la unidad de la iglesia, la divinidad de Cristo, enfrentándose contra el docetismo, aquellos que negaban que Jesús tenía un cuerpo real. Fue martirizado. Tenemos también, hermanos, entre los padres apostólicos influyente a Policarpo de Esmirna. Se cree que fue otro discípulo del apóstol Juan. Y en sus cartas también vemos que tuvo una gran influencia en el cristianismo de ese tiempo, y sus escritos fueron escritos con bastante precisión teológica y enseñaba acerca, hermanos, de lo importante que era la doctrina apostólica, enlazando las primeras generaciones de los creyentes con el legado de los apóstoles. Bastante importante Policarpo de Esmirna. Ahora, hermanos, una mención especial a unos escritos del siglo I y del siglo II. Yo sé que hemos escuchado por allí la Didache, ya lo hemos citado antes, un escrito anónimo. Y aquí nosotros podemos encontrar un manual de enseñanza de la iglesia primitiva.
la Didache, también por allí está la epístola de Bernabé, también está la epístola a Digneto y hay otro escrito que se llama El Pastor de Hermas. Allí hay enseñanzas moral y de arrepentimiento, y eran unos escritos que utilizó la iglesia en el siglo II. Ahora, hermanos, a pesar de que estos escritos no son inspirados, no hacen parte de la Biblia, son considerados textos representativos de la literatura cristiana primitiva y de la patrística, y se reconocen como documentos importantes debido a que encarnan la fe, la enseñanza, la tradición y el desarrollo doctrinal que se dio en los dos primeros siglos. Estos documentos lo vemos allí: la epístola de Bernabé, la Didache, la carta a Digneto y el Pastor de Hermas. El segundo grupo que quiero que estudiemos, hermanos, ya vimos los padres apostólicos. El segundo grupo es los padres apologistas. Y estos padres apologistas están desde el siglo II hasta el siglo III. Y son los padres apologistas que continuaron el legado de los padres apostólicos. Ellos defendieron, hermanos, el cristianismo y enfrentaron una etapa bastante difícil en la era de la iglesia, muy compleja, con persecuciones, amenazas de herejías como el gnosticismo y el marxismo. Y ya vamos a ver más adelante qué postulaban esto. Entre los principales padres apologistas, hermanos, nosotros tenemos a Justino Mártir, del año 100 al 165, uno de los primeros apologistas cristianos, destacados en su defensa de la fe frente al pensamiento grecorromano y judío, ayudando, hermanos, a interpretar la Escritura a la luz del Señor Jesucristo y presentar la fe en términos entendibles. O sea, él tomaba esos conceptos difíciles de la fe, lo interpretaba a la luz de Cristo y lo sintetizaba de manera que la iglesia o la ortodoxia de ese tiempo pudiera comprenderlo. Fue un intelectual. Lo vemos allí en Justino Mártir. También tenemos a Ireneo de León, del año 130 al 202, en su obra llamada Contra las herejías, defendió, hermanos, la doctrina apostólica y la unidad de la Escritura. Y él habló específicamente en contra del gnosticismo que prevalecía en esa época. Entonces él fue preponderante en cuanto a lo que era el canon bíblico. Habló específicamente de la importancia de la unidad escritural y de cómo nosotros o cómo la iglesia debería ver la Escritura. Tertuliano, hermanos, otro padre apologeta. Tertuliano, en el 162-20, el primer gran teólogo en escribir en latín. Defendió, hermanos, la Trinidad y acuñó expresiones clásicas para describir la Trinidad. Ya aquí en el siglo II ya se estaba definiendo lo que era la doctrina de la Trinidad. Y Tertuliano fue uno de los que acuñó los primeros términos de la Trinidad. Aparte, hermanos, marcó los límites entre la filosofía secular y la fe cristiana, Tertuliano. Y vemos que él tuvo un fuerte énfasis intelectual en la defensa del cristianismo. Fue un gran intelectual, Tertuliano. Esto como los padres apologistas. Hay otros padres, pero estos son lo más, por decirlo así, conocido, o lo de más influencia. Vamos a ver, hermanos, también a los padres griegos u orientales. Y ellos desarrollaron la teología especialmente sobre la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Los padres griegos u orientales, a partir del siglo III y siglo IV. Hermanos, entre los principales padres griegos u orientales está Atanasio de Alejandría. Y quizás, hermanos, este fue el primer teólogo y ministro destacado dentro de ellos.
No solamente era un intelectual, un teólogo, sino que también era un ministro destacado. Él defendió la divinidad de Cristo contra el arrianismo en sus obras, y especialmente, hermanos, durante el concilio de Nicea, concilio que, bueno, vamos a ver más adelante. También tenemos allí a Basileo el Grande y su hermano Gregorio de Niza. Fueron pilares en la formulación de la doctrina trinitaria, estos dos hermanos. Y hay un tercero que se llamaba Gregorio Nacianceno, amigos de ellos dos. Ahora, hermanos, estos son conocidos, si ustedes quizás lo lleguen a escuchar, son conocidos como los padres capadocios. Son conocidos ellos tres. Y ellos defendieron la doctrina de la Trinidad. Estos tres padres de la iglesia padres griegos. Ahora, hermanos, del lado de los padres latinos u occidentales, ya este lado de Occidente, ellos desarrollaron la doctrina en Occidente. Y los principales, uno de los más grandes teólogos, llamado Agustín de Hipona, quizás el más grande teólogo de todos los padres, impactó profundamente en la teología cristiana en su énfasis de la gracia y la soberanía de Dios. O sea, Agustín de Hipona sentó las bases o influyó bastante en el énfasis que tuvo acerca de la gracia de Dios y de la soberanía, también de la doctrina del pecado, de la responsabilidad humana. Él defendió estas doctrinas elementales contra Pelagio, y Pelagio, atentaba contra la ortodoxia cristiana. Tiene dos obras bastante conocidas como Confesiones y La ciudad de Dios, y estas dos obras, hermanos, moldearon todo el pensamiento cristiano desde el siglo IV en adelante, y son obras importantes. También tenemos por allí a Jerónimo, tenemos a Ambrosio de Milán, Gregorio Magno e Hilario de Poitiers. Ellos defendieron la Trinidad, influyeron también en los concilios, y Jerónimo, hermanos, tradujo la Biblia al latín, la Vulgata latina. No sé si alguno la ha escuchado. Fue el que tradujo la Biblia al latín. Ahora, hermanos, los padres griegos y latinos fueron centrales a la hora de fortalecer y consolidar a los cristianos de estos siglos, y fortalecieron las doctrinas que ya antes se habían empezado a sintetizar, se habían empezado a ordenar. Fueron muy influyentes. Ellos defendieron y consolidaron estas doctrinas como la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, el pecado y la gracia. Ahora, hasta aquí vemos algo claro, y es que la iglesia, hermanos, vivió no en paz doctrinal. La iglesia a lo largo de los años no vivió en paz doctrinal. Siempre hubo ataques a la verdad, y por eso surgieron algo conocido como los credos. Vemos allí que la iglesia no vivió paz doctrinal y surgieron algunos credos, y quiero que veamos rápidamente los credos que surgieron en los primeros siglos, del siglo II en adelante. Vemos allí, hermanos, que hubieron 4 credos. Un credo llamado regla de fe informal, y este es un resumen temprano de las enseñanzas apostólicas. Se llama el credo de la regla de la fe informal. También hubo el credo apostólico, lo hemos escuchado. Este afirma o habla acerca de la Trinidad, Dios Padre, Jesucristo, el nacimiento del Señor, la muerte, la resurrección y la obra del Espíritu Santo también. Y habla de la iglesia, o acuña el término de la iglesia como santa y universal, el credo apostólico. También está el credo niceno, que definió que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Y este credo, más que todo, fue o apuntaba o iba en contra acerca del arrianismo. Y está el credo atanasio. Y el credo atanasio, hermanos, defendió o definió como tal las dos naturalezas de Cristo, contra la
herejía antitrinitaria y aquellos que atentaban en contra también de la cristología. Y vemos estos 4 credos. Ahora, hermanos, su importancia radica en que estos credos, escuche esto, unificaron la doctrina, protegiendo así la iglesia del error. O sea, estos credos, ellos unificaron las doctrinas y de esta manera protegían a la iglesia del error, servían como una guía para la iglesia. Pero los credos no surgieron solos, surgieron en medio de conflictos doctrinales, y eso, hermano, nos lleva a los concilios, y lo vamos a ver aquí cuáles fueron los concilios más importantes. Y podemos ver el primer concilio, conocido como el Concilio de Nicea, en el año 325. Y este es uno de los más grandes concilios y definió que Cristo es Dios verdadero. Aquí se definió la doctrina acerca de Cristo, de la deidad de Cristo. Ellos lucharon en contra del arrianismo, que enseñaban que la deidad, que Cristo no era Dios, y señalaban en contra de esto. También estuvo el concilio de Constantinopla en el año 381. Y aquí este concilio, hermanos, definió la doctrina del Espíritu Santo, por la divinidad del Espíritu Santo, el concilio de Constantinopla, y confirmó una vez más la Trinidad. También vemos el concilio de Éfeso en el año 431. Allí se definió que Cristo es una sola persona contra el nestorianismo, que dividía a Cristo en 2 personas distintas. Obviamente esta herejía llamada nestorianismo. También está el concilio de Calcedonia, año 451. Importante este concilio, y yo sé que lo hemos escuchado, porque este concilio definió las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin mezcla ni confusión, contra el monofisismo, que mezclaba o eliminaba la humanidad de Cristo. Hermanos, importante esta defensa en el concilio de Calcedonia. También está el otro concilio, o el segundo concilio de Constantinopla en el 553. Este concilio realmente fue una confirmación del concilio de Calcedonia, este concilio. Y por último tenemos el tercer concilio de Constantinopla en el 680 y 681. Y escuche esto, este concilio definió que Cristo tiene 2 voluntades, tanto una voluntad humana como una voluntad divina, las cuales trabajan en armonía sin que la humana se oponga a la divina. Y ellos atentaron en contra del monotelismo. ¿Qué decía el monotelismo? Ellos afirmaban que Cristo tenía una sola voluntad, ya que la ausencia de voluntad humana en Cristo negaría la plenitud de la naturaleza humana y por lo tanto, hermanos, la redención. O sea, ellos negaban las 2 voluntades de Cristo. Obviamente una herejía que fue combativa. Ahora, mis hermanos, terminando con estos concilios, vemos que ellos definieron lo que es la ortodoxia. Y la ortodoxia es sencillamente, hermanos, quiere decir una fe correcta, una doctrina correcta. Cuando hablamos de la ortodoxia, estamos hablando de una doctrina correcta. ¿Qué legado, hermanos, nos dejaron los padres de la iglesia, los credos y los concilios? Hermanos, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, estos hombres pelearon o batallaron en contra de la falsa doctrina o la falsa herejía que se estaban infiltrando en la iglesia, depurando así todo aquello que atentara en contra de la ortodoxia cristiana. Hermanos, hoy nosotros podemos ver que esta falsa doctrina no han terminado, de hecho han mutado. Por ejemplo, el arrianismo, que negaba que Cristo era Dios eterno, hoy lo podemos ver en los testigos de Jehová.
y en los mormones, lo podemos ver, ha mutado. El pelagianismo negaba el pecado original y la necesidad total de la gracia. Y hoy lo vemos en el evangelio que se escucha de autoayuda, de la enseñanza de, bueno, si puedes, tú sálvate, y esa potestad que le dan al hombre de salvarse a sí mismo. Y así, hermanos, todas estas doctrinas, esas falsas doctrinas, mutaron y hoy están presentes, pero estos hombres, estos concilios y estos credos hablaron en contra de todas ellas, y por eso es importante que nosotros, hermanos, las revisemos. Algunas advertencias finales para concluir, hermanos. Nosotros, en primer lugar, debemos revisar la ortodoxia cristiana, hermanos. ¿Qué es la ortodoxia? Lo hemos dicho. Son aquellas doctrinas que son verdades que han sido definidas a lo largo de la historia, y nosotros debemos revisarlas como creyentes para poder dar respuesta a las herejías que hoy nos están atacando. Pero nosotros no hemos inventado nada en el siglo XXI, ya estas son doctrinas que han sido definidas y nosotros debemos estudiarlas. Hermano, importante, cuidado con el soloísmo bíblico. ¿Qué es esto? Es aquellos que dicen que, bueno, yo soy solo Biblia. Yo soy solo Biblia. Y bueno, nosotros creemos en la sola Escritura como nuestra única norma de fe, ¿verdad? La última autoridad, y que todo debe estar filtrado por allí. Pero no negamos, hermanos, la tradición y todo el desarrollo teológico que ha llevado a cabo la historia a lo largo de los tiempos. No negamos eso. Los herejes, escuchen esto, también usan la Biblia. Y a veces la usan mejor que los cristianos verdaderos. Los herejes también usan la Biblia. Por eso es importante que nosotros revisemos, estudiemos todo el desarrollo teológico que se ha forjado a lo largo de la historia. Para terminar, hermanos, nuestra fe es una fe histórica, fundada por Cristo como piedra angular, fundamentada en los apóstoles y profetas, y la iglesia edificando sobre ese fundamento. Hermanos, vemos allí construida, definida por los padres de la iglesia, las columnas, protegida, hermanos, por los credos y los concilios. Y nosotros, lo comento allí, no inventamos las doctrinas esenciales en el siglo XXI. Pertenecemos a un pueblo histórico edificado sobre una roca inamovible. Y quiero terminar con un pasaje en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Quiero que lo busque allí, hermanos. Quiero que lo busque. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le decía a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Está allí conmigo? Dice la Escritura: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego, ¿qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde noche, ¿usted hace parte de la iglesia? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Quiero decirle que usted pertenece a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Defendamos la verdad. Capacitémonos para defender la verdad. Hermanos, y estudiemos todas estas cosas que de manera rápida, sintetizada, hemos visto hoy. Y quería crear eso en vuestros corazones, esa inquietud de estudiar esto, estudiar la historia de la iglesia para poder conocer y defender la doctrina que ya se nos han enseñado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y terminamos esta primera parte. Padre, te damos gracias en esta noche
Señor, y te pido en el nombre de Jesús que puedas ayudarnos a poder entender la necesidad que tenemos de estudiar todas estas cosas importantes para nuestra vida. Estudiar todo el desarrollo teológico que se ha orquestado a lo largo de la historia para asentar, Señor, para poder seguir profundizando en las doctrinas que se nos han enseñado y que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos en esta vida como creyentes a seguir adelante, a seguir caminando contigo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a tomar unos minutos allí para... Hermano, el Señor les bendiga nuevamente. Bueno, damos gracias al Señor por esta exposición que ha realizado el pastor José Primera. Damos gracias al Señor por eso, porque nos ayuda. Les quería comentar que vamos a tomarnos unos 5 minutos, pero quiero pedirles una colaboración, que cuando retomemos